de la escualidez y la basura, o la evidencia, dice prodedumbre moral, ¿verdad? Entonces, aquí es una de las señales, cómo vivía el Estado. Eso nos deja ver también cuando observamos a una persona, ¿sí?, en estas situaciones, ¿sí?, que hay algo mal en la persona. Por ejemplo, nos ha dado testimonio un hermano de ahí de su iglesia donde va, de que una persona le gusta vivir ahí en su cuarto, tiene basura, tiene todo, así, cosas así. Entonces eso no es normal, hermano. Hay algo atrás de eso. Así es, que hay una representación, ¿verdad?, de su vida física en la vida espiritual. Entonces algo no está bien. Entonces nosotros tenemos que estar también alertas. Por eso aquí el autor nos dice que hay diferentes, ¿verdad?, diferentes grados de demonios, ¿sí?, que afectan al hombre. Entonces la segunda señal que nos encontramos es el aislamiento en el que vivía este hombre. Entonces ahí hay otra. El hombre por naturaleza es social, no puede estar aislado. Y si está aislado, entonces hay algo mal, ¿sí? O sea, aislado. Cuando una persona es aislada totalmente, algo mal está pasando en su vida. Y ahí es cuando el enemigo se apodera de su mente y empieza a trabajar con él. Entonces ahí, todas esas cositas, pues son para que nosotros de alguna manera estemos atentos, ¿no?, a esa situación. Y dice, nos encontramos en este aislamiento en el que vivía este hombre. Tenía un hogar y amigos, porque Jesús le mandó de vuelta a su casa y a sus amigos al final de la historia, pero optó por vivir solo en una absoluta segregación, alejado de la humanidad y aislado de ellos. Dice, en cada uno de los casos de influencia demoníaca nos encontramos con esta actitud de alejamiento, del deseo de separarse física o emocionalmente de otras personas, ¿sí? ¿Sí? Dice, además está la fuerza sobrenatural de la que hizo gala, y con frecuencia este es el caso. Existen muchos casos hoy de personas poseídas. En la 56, tercer párrafo, por favor. Sí, en la 56, tercer párrafo, dice, existen muchos casos hoy de personas poseídas o controladas por demonios que tienen una fuerza totalmente fuera de lo normal, ¿verdad? Eso sí lo sabemos, que tiene una fuerza extra natural, dice. A este hombre le habían atado con cadenas y con grillos, pero había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y no había nadie que tuviera la fuerza necesaria como para dominarle, y una demostración asombrosa del poder demoníaco. ¿Sí? Dice, otra marca que se halla siempre presente en este sentido es el tormento. Este hombre estaba atormentado. Al principio la influencia demoníaca puede parecer muy fascinante y seductora, ¿sí? O sea, de principio, esa fuerza demoníaca, influencia demoníaca puede ser fascinante y seductora porque lo pintan bonito, pero cuando estás dentro, ya viene el sufrimiento, el tormento, ¿sí? Es, por ejemplo, yo así lo visualizo, por ejemplo, el enemigo nos quiere jalar al mundo. Nos dice, allá en el mundo, mira, al antro, vete acá, está bien divertido. Entonces, es lo bonito, ¿sí? Y hasta mucha gente que dice allá, no, pues si así es el infierno, pues así yo quiero seguir, ¿no? Quiero ir. Es que esa es la propaganda. Esa es la propaganda. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia del infierno? ¿Cómo es el infierno? Que inclusive hasta sacan, han sacado videitos ahí chuscos, ¿no? Que van al infierno y que están ahí gozándola, ¿no? Pero no es así. Entonces el enemigo presenta una cara, ¿no?, algo atractivo.
Dice aquí, algo atractivo, seductor, fascinante, ¿sí? Pero el propósito de esto es el engaño. O sea, nos está engañando hasta que por fin se produce, ya cuando estamos dentro, entonces viene el tormento. Dice, el profundo sentido de angustia que puede mostrar la persona. Dice, deambulando por las montañas, en este caso, esta persona gadareno dice, deambulando por las montañas, gritando en su dolor, porque pues, es algo que estás atado, que no puedes salirte aunque quieras, ¿sí? O sea, te tienen agarrado, tú no puedes, ¿sí? Y dice, y por el tormento que sentía en su interior, golpeándose a sí mismo con piedras y evidentemente en un esfuerzo por liberarse de su tormento interior. Esto es muy característico de la influencia demoníaca, ¿no? Entonces, esto es tremendo, hermano. Y ya dice, otro elemento que está siempre presente es el reconocimiento inmediato de la autoridad de Jesús. Aquel hombre, en cuanto vio a Jesús, supo inmediatamente quién era, ¿verdad? Vino corriendo a él y le llamó por su nombre, usando la frase que los demonios siempre usan. Los demonios aquí, bueno, en la Biblia dice que los demonios siempre a Dios, al Señor Jesús, lo llaman hijo del Dios Altísimo. Sí, entonces es una característica de los demonios, como lo ven. Dice, esto es muy revelador, porque es el que usaron por todo el Antiguo Testamento los miembros de las naciones gentiles. Israel le conocía como Jehová Señor, porque es el resto del mundo le conocía como el Elión, Dios Altísimo, y así es como se refiere a él los demonios. ¿Sí? Entonces, aquí pues el autor nos hace ver eso. Entonces, él, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Pues lo libera, ¿no? Pero aquí también hay otra cosa, que aquí nos habla la Escritura, que los demonios reconocieron, ¿verdad?, al Señor Jesús, y les dijo que no los ¿cómo se llama? Aquí dice en el 15, viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. No, es más antes, permíteme. Ok. Tiene la legión que se alejara de sus contornos. Ah, sí, exactamente, ¿no? Entonces vemos en el 7, dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? O sea, los demonios, ¿verdad? Jesús, hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormente. Entonces ellos pedían que no los atormentaran, ¿no? Y en el 8 dice, porque les decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos. Dice paciendo, ¿no? Entonces, aquí un hato, pues es una cantidad de cerdos ahí, ¿no? De puerquitos. Entonces, pidieron que mejor los mandara con ellos, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué pasó con los cerdos? Recuerdo ahí la palabra. ¿Mandé? ¿Y a dónde se fueron los cerdos? A un despeñadero. A la misma también. Y ahí se quedaron, ¿verdad? Entonces realmente vemos ahí que el Señor lo libera, ¿verdad? Pero también hay una inconformidad, como dice mi hermano, que le pidieron al Señor Jesús que se fuera de ahí. Porque a ellos no les convenía, ¿verdad? ¿Por qué no les convenía? Porque ahí estaba de por medio que la cuestión monetaria. Pues sí, hermana. ¿Por qué? Porque pues, ¿cuántos cerdos perdieron? ¿Cuántos cochinitos? Más de 2000. Ándale, fíjate. Entonces para ellos no les convenía eso.
¿verdad? Entonces, imagínate, entonces dice, el autor aquí dice, pero se sienten, las personas estas se sienten golpeados en la parte más delicada de su anatomía, que es su cartera. Un lugar dice, y en lugar de regocijarse, le suplicaron a Jesús que se marchase. La sociedad siempre está haciendo lo mismo, lo vemos incluso en nuestros días, ¿sí? Pues sí, por ejemplo, vamos a suponer si nosotros vamos y le predicamos a personas que están en una cantina, un antro, ¿qué va a decir el dueño? Aquí no vengas a quitarme, a hablar de tus cosas, porque ¿qué va a pasar? Porque voy a perder. Va a perder, me está pegando mi economía, ¿no? Entonces por eso le dijeron, no, vete de aquí, es lo mismo que pasó ayer. ¿Sabes qué? Vete de aquí porque mira, me estás haciendo perder, ¿no? Entonces ahí podemos ver. Entonces, para concluir esta parte, hermano, dice, de lo que acabamos de leer, dice, este incidente vuelve a abrir entre nosotros todo el ámbito de lo oculto y de lo demoníaco y la opresión de la humanidad por parte de estos espíritus malvados e inmundos. Entonces dice, aquí hay una pregunta, dice, ¿quién nos mostró la ley de Dios? Dice que Dios es perfecto, pero que nosotros somos pecadores, que no podíamos por nuestro desenfreno cumplirlo, ¿verdad? Ni obedecerlo. ¿Qué dice Romanos 5? Vamos a Romanos 5, del 6 al 11, hermanos. Romanos 5, si alguien más me apoya ahí con leerlo, hermanos, por favor. ¿Del 6 al 11? Del 6 al 11, sí, por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara de morir por el bueno. Hasta el 7. Hasta el 11, hermano. Hasta el 11. Sí, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así es, amén. Primera de Juan 3:4, por favor. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, aquí lo que nos deja es que el pecado hace que infringamos la ley, ¿verdad? Romanos 6, 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Perfecto, hermano. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, que nosotros pues tenemos la salvación en el Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 22, Romanos 6, 22, ahí si quieren apuntarlo, el pastor nos lo dijo el miércoles, que el versículo 22 nos muestra, nos muestra el proceso del cristiano. Ese es el proceso del cristiano. Miren, lo vamos a leer. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, ¿quién nos libró del pecado? Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hechos siervos de Dios, o sea, primero tenemos que ser libres del pecado. Después, ¿a qué nos llaman? A ser siervos, a servir. ¿Sí?
Después dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces entramos a un proceso de santificación. ¿Y qué vamos a obtener, hermanos? La vida eterna. Ese es el proceso del cristiano. Entonces, es bueno tenerlo como referencia para que lo tengamos siempre presente. Ok, pues vamos a tomar un descanso. Tenemos 10 minutos y seguimos. Podemos poner pausa. Gracias.